verso 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Si usted lo tiene, puede decir amén. ¿Todos lo tienen? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Amén. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Amén. Señor, es tu palabra. Lo único que te podemos pedir, Señor, es de que nos guíes con tu Espíritu Santo a toda verdad. Que seamos capaces, Señor, de dar a conocer el mensaje de lo que va a acontecer, Señor, de acuerdo a tu palabra. Que pueda ser un instrumento en tus manos y que podamos, Señor, recibir de ti la bendición del conocimiento, de saber, Señor, lo que va a suceder, lo que está sucediendo, y saber, Señor, todas las cosas que tú has dispuesto para tu pueblo, pero las cosas que también has dispuesto para el mundo, para los que todavía viven en tinieblas, Señor. Te damos gracias, tómanos en tus manos y que podamos, Señor, escuchar la voz del Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios, y tómanos en tus benditas manos para gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Amén. A este tema le puse conociendo los tiempos. Ponme la primera, hijo. ¿Por qué? Porque como cristianos debemos de saber exactamente dónde estamos parados. Hay grupos, hay sectas que dicen que Cristo ya regresó a la tierra, que Cristo ya está aquí, que Él regresó ya, incluso como los testigos de Jehová dicen, de forma invisible desde 1914. Nosotros como cristianos necesitamos saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a acontecer. Y para eso necesitamos, como está aquí en esta imagen, escudriñar las Escrituras. La Biblia es nuestro mapa. La Biblia es la que nos va a ir llevando paso a paso a los cristianos de estos tiempos para visualizar en dónde estamos exactamente situados. Sabemos ahora que la palabra de Dios nos habla acerca de que en los últimos tiempos va a haber falsos maestros, falsos ministros, falsos predicadores que enseñarán cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Pero un cristiano tiene la obligación de escudriñar la Escritura. Un cristiano tiene la obligación de discernir todo lo que está escrito en este santo libro. Nosotros vamos a introducirnos en todas las cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que fue escrito por el apóstol Juan cuando estaba preso en la isla de Patmos, y ahí recibió la revelación de parte de Dios, de Jesucristo, de todas las cosas que iban a acontecer, y por eso se le llama Apocalipsis. La palabra Apocalipsis en el griego es la palabra apokaluptos, que significa correr el velo. ¿Qué es lo que está diciéndonos Dios? Que Dios va a recorrer las cortinas para mostrarnos a los cristianos las cosas que ya están dispuestas para los últimos tiempos. Hay muchas cosas todavía que tienen que acontecer, todavía hay muchas cosas que van a pasar. No estamos todavía cerca del fin del mundo. Para el fin del mundo todavía falta mucho tiempo, pero dése cuenta usted cómo se ha levantado mucha gente diciendo que ya estamos cerca del fin. Y nosotros como cristianos necesitamos escudriñar la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque ahí encontramos, dice ahí mismo en segunda de Pedro, pero en el capítulo 1, si tiene ahí su Biblia, dice en el verso 19, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética. ¿Cómo dice? Más segura. Aquí la palabra profética no solamente se refiere a todos esos profetas mayores y menores que hablaron en el Antiguo Testamento. Por supuesto, todo el Antiguo Testamento fue escrito por profetas en el sentido más estricto de la palabra, ya que escribieron la palabra de Dios como era la responsabilidad de un profeta. Pero dice que tenemos la palabra profética más segura. Ahora nosotros ya que tenemos la palabra completa, no como en los tiempos del apóstol Pedro, que todavía no se terminaba de escribir la palabra de Dios. Pedro tal vez todavía no conocía el libro de Apocalipsis, pero él estaba seguro que la palabra que ellos tenían, ya tenía la palabra profética más segura. Dice, ¿por qué más segura? Porque todas las profecías que se hablaron en el Antiguo Testamento, ellos fueron espectadores de cómo se cumplieron cada una de ellas. Por ejemplo, todas las profecías de Jesucristo en el Antiguo Testamento, los apóstoles fueron testigos visuales de cómo cada profecía se cumplió al pie de la letra en la persona del Señor Jesucristo. Entonces ellos sabían que tenían la palabra profética más segura porque ellos contemplaron en su momento cómo se cumplía la palabra de Dios delante de ellos mismos. Por eso no podían negar que la palabra de Dios no era segura en ese sentido. ¿Por qué? Porque ellos presenciaron todas las cosas que Cristo vino a hacer a la tierra. Fueron testigos de sus milagros, de su transfiguración, de todas las cosas que Él hacía para que no hubiera pretexto y quedara constancia del poder y de la manifestación del Hijo de Dios. Pero ahora ha pasado mucho tiempo desde entonces. Han pasado ya casi 2000 años. O más de 2000 años desde que Cristo apareció en la tierra. Ya en algunos tiempos, ya algunos decían que ya estaban cerca del fin. Otros decían que ya faltaba muy poco para que todo terminara. Pero ya pasaron 2000 años. Y no han pasado las cosas que ellos decían que iban a pasar. Entonces ahora nosotros, ¿dónde estamos exactamente? ¿Dónde estamos situados los cristianos? Al punto de conocer exactamente cuánto falta para el inicio de las cosas que han de acontecer en los últimos tiempos. Y dice, tenemos la palabra profética más segura. Dice, a la cual hacéis bien en estar ¿qué? Atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice que debemos de hacer bien en estar atentos. Fíjense cómo Pedro le advierte a los creyentes que pongan atención a la palabra de Dios, que no se dejaran llevar por cualquier maestro, predicador, y comenzaban a levantar ya en esos tiempos. Por eso dice en el capítulo 2, verso 1, que hubo también falsos profetas entre el pueblo. Desde que el pueblo comenzó a tener comunión con Dios, el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios que se levantaron falsos profetas que profetizaban siempre cosas buenas. Había otros que profetizaban solamente cosas malas, pero no había una veracidad en ellos porque Dios no estaba con ellos. Así es que usted hoy va a encontrar infinidad de gente que se dice profeta. Hoy los profetas en la actualidad no son como en el Antiguo Testamento. Eso a usted le debe de quedar claro. Ya nadie se puede levantar y decir yo soy profeta de Dios y te voy a decir cuál es tu futuro. Porque todo el futuro ya lo tenemos aquí escrito en la palabra de Dios. Fíjese, hace unos días, pon la siguiente imagen, ¿no, hijo? Por favor. Hace algunos días, creo que fue el martes, un grupo de científicos se reunió más precisamente el 26 de enero. El 26 de enero, y ellos ese día anunciaron, como científicos de una universidad en Estados Unidos, ellos hacen esto cada año,
Cada año se reúnen este grupo de científicos y ellos determinan qué tan cerca estamos del apocalipsis, de la medianoche, de la oscuridad. Ellos dicen qué tan cerca estamos del fin del mundo. Y es un grupo serio de científicos que se reúnen cada año. Y este año se reunieron el día 26 de enero. Y ellos anuncian a través de este reloj la hora exacta de una catástrofe global en la Tierra, que ellos determinan utilizando este simbólico reloj que marca cuánto tiempo queda hasta el día del juicio final. Y ellos consideran las principales amenazas del fin del mundo como las cosas que suceden ahora, las guerras, los virus, las enfermedades, todo eso ellos lo ponen en balanza y ellos determinan qué tan cerca estamos del fin. Y ellos aquí están en esta fotografía, ve cómo ellos levantan la cortina para anunciar qué cerca estamos del fin del mundo. Y ellos pusieron el reloj a 3 minutos para las 12. Ellos consideran que el mundo está a 3 minutos, simbólicamente hablando, que estamos a 3 minutos de una catástrofe mundial. Una vez solamente ha estado a 2 minutos de una catástrofe mundial, pero este año decidieron poner a 3 minutos, que estamos, según ellos, cerca de una catástrofe que pueda exterminar la vida humana. Pero ellos son los que determinan esto como científicos, de acuerdo a lo que ven, a lo que analizan en el mundo, a lo que estudian en las cosas, el comportamiento de los países, de los gobiernos, qué tan cerca estamos de que pueda estallar hasta una guerra mundial. Y ahí está, ellos dicen que 3 minutos faltan para que se pueda dar el apocalipsis. Pero, híjole, ¿será verdad? ¿Será mentira? A ver, la siguiente, por favor. Vamos a ir entrando en materia. Quiero que me acompañe a Isaías. Espero que haya traído pluma o lápiz, cuaderno donde anotar, porque estos datos son interesantes, son necesarios. Aquí usted va a comenzar a conocer cosas que tal vez no sabía, va a empezar a apreciar cosas que pues no le ha sido revelado, pero debemos de ser cuidadosos cuando tratamos acerca de las profecías de los tiempos del fin. Por una parte, la Biblia hace predicciones específicas acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. Incluso se nos manda que prestemos atención a esas predicciones. Pero recuerde que dice la palabra de Dios que de la hora y del día nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solamente el Padre. Los cristianos no estamos llamados a poner fechas, pero mire qué dice Isaías 45, verso 11. Isaías capítulo 45, verso 11. Así es que si nosotros queremos saber exactamente dónde estamos parados, ¿a quién le debemos de preguntar? ¿A la ciencia o le debemos de preguntar a Dios? Isaías 45, verso 11. ¿Ya todos lo tienen? Mire, dice la palabra de Dios, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Dice, preguntadme de las cosas por venir. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Entonces, de acuerdo a este pasaje, ¿a quién le debemos de preguntar de las cosas que están por venir? ¿A quién? ¿A quién? Conteste sin miedo, hermano. A Dios. ¿Por qué?
Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Versículo 1. Dice la palabra, todo tiene, ¿qué cosa? Todo tiene su tiempo, dice. ¿Quién es el que determina los tiempos? Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que se quiere debajo del cielo, dice, ya tiene su hora. Ya todo está dispuesto por Dios. Dice, hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de ¿qué? De paz. Todo de la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Dios ha determinado los tiempos para todas las cosas. Dios ya determinó el tiempo en el que los cristianos hemos de ser arrebatados. Dios ya determinó el tiempo o el año en el que va a comenzar la gran tribulación. Dios determinó el día, el año, el mes en el que el anticristo ha de aparecer en la tierra. Dios ha determinado el día para el juicio final. Dios ha determinado el tiempo para todas las cosas. Todo, dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Tuviste tu día donde naciste, Dios ya ha establecido el día en que vas a morir. Ya está escrito. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de guerra, dice. Tiempo de paz. Vamos a ir conociendo todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Y vamos a darnos cuenta poco a poco, paso a paso, vamos a ir viendo cada una de las señales de los últimos tiempos y de ahí vamos a determinar exactamente dónde estamos parados los cristianos hoy. Es verdad que ya estamos cerca del arrebatamiento, ¿cuánto falta? Puede ser hoy o no puede ser hoy, usted va a determinar, de acuerdo a la palabra de Dios, a la antorcha, a la luz de la Escritura, si estamos cerca de nuestra redención o no. Pero eso sí, el día de nuestra muerte nadie la sabe. Solamente Dios sabe cuándo hemos de colgar los tenis. Y para ese día debemos de estar preparados para encontrarnos con Dios. Mire qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Espero que vayan anotando todas estas citas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1. En los tiempos de Pablo ya muchos cristianos esperaban que el Señor regresara por ellos. Pero Pablo les contesta, por ejemplo, a los de la iglesia de Tesalónica. Verso 1, capítulo 5, ¿ya lo tiene? Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, o sea ustedes, yo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche
ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Ya vio? Dice la palabra de Dios que nosotros no somos de la noche, ni tampoco a los cristianos Dios nos va a sorprender como ladrón. El ladrón, dice la palabra de Dios, que sorprende a la gente que no lo está esperando. De repente usted ha conocido, sobre todo ahora que existe el internet, a veces en las noticias pasan videos de cómo los ladrones, ¿verdad?, actúan y sorprenden a las personas y les roban. Las personas no están esperando que nadie le robe, que nadie se le pare enfrente y le muestre una pistola y luego ocurran las cosas que a veces ocurren. Pero dice la Biblia que los cristianos no somos de la noche para que Dios nos sorprenda como ladrón. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de luz y a los cristianos el Señor no nos va a sorprender como ladrón en la noche. Solamente aquellos que no lo están esperando. Pero la pregunta es, ¿tú estás esperando al Señor ya? ¿Tú ya estás esperando el regreso de Cristo? Si tú estás esperando el regreso de Cristo, no te tiene por qué sorprender. Lastimosamente a muchos los va a sorprender el Señor aquel día. Dice Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan, más adelante está las 3 cartas del apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, verso 18. Si lo tiene puede decir amén. Primera de Juan capítulo 2, verso 18. ¿Ya lo tiene? Bueno, dice la palabra de Dios. Hijitos, así le hablaba Juan a los hermanos, a los hijos en la fe. Les decía hijitos. Ya es, ¿qué? Fíjese cómo Juan el apóstol ya decía, ya es el último tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde el apóstol Juan. Y ellos ya consideraban que vivían en el último tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que ¿qué? Ellos ya sabían que iba a aparecer el anticristo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos ¿qué? Anticristos. Por esto conocemos, fíjate lo que está diciendo Juan, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan decía, ya escucharon que ya viene el anticristo, así como lo hemos escuchado nosotros ahora, pronto va a aparecer ese hombre, el anticristo. Y así como Juan creía que ya estaba cerca, porque ya había muchos anticristos en ese momento, dígame usted, ¿cuántos anticristos conocemos hoy en día? El espíritu del anticristo está más vivo que nunca y usted lo va a conocer. ¿Quién es un anticristo? Aquel que está en contra de las enseñanzas de Cristo, está en contra de Cristo, incluso que quiere ocupar el lugar de Cristo. Por cierto, un anticristo va a venir en febrero aquí a nuestra ciudad. ¿Sí o no? Se llama Pancho I. Se llama Francisco, ¿no? Pancho I viene a la ciudad a traer maldición. Aparte de llevarse el dinero, que pues le tienen guardado, viene a traer maldición a nuestro país. Ese es un anticristo. Un anticristo es aquel que quiere tomar el lugar de Cristo y él se dice el representante de Dios en la tierra. Casi está diciendo, Dios está aquí con ustedes.
un anticristo. ¿Cuántos anticristos más conocemos? En los tiempos de Juan decían que había muchos anticristos. Los emperadores romanos, los césares, decían que eran los anticristos. Cuando un hombre llamado Antíoco Epífanes, que fue el que derribó el templo en el año 70 después de Cristo, que no dejó nada, ahí se cumplió una profecía donde el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahí se cumplió esa profecía cuando vieron la ciudad situada de Jerusalén y derrumbado el templo, y literalmente dijeron, no quedó piedra sobre piedra que no haya sido destruida. En el año 70 después de Cristo se cumple esa profecía. Y todo por culpa de alguien que se llamaba Antíoco Epífanes, que fue el que comenzó la conquista de Jerusalén. Y decían, él era el anticristo. Nerón, el anticristo. Hitler, el anticristo. Benito Mussolini, el anticristo. ¿Cuántos reyes, personas no se han levantado y les han puesto la etiqueta de anticristos? Hay un pastor boliviano que él, la mayoría, si no es que todas sus predicaciones están basadas solamente en el libro de Apocalipsis. Y él dice que el anticristo es más ni menos que el creador de Microsoft, Billy Gates. Él dice y él asegura que Billy Gates es el anticristo. ¿Confiamos en lo que él dice? ¿O tenemos que ir a la palabra profética más segura? He editado videos, he editado muchas cosas donde él dice y pone como figura a Billy Gates como el anticristo, porque dice que él va a dominar al mundo a través de las computadoras, de los programas, de todo lo que existe ahora en la tecnología. ¿Pero será en verdad él el anticristo? ¿O tengo que reservarme en ese sentido? Porque no se trata de especular. Las profecías que Dios nos da en su palabra no son para hacer especulaciones. Nosotros tenemos que estar seguros de lo que vemos y de lo que dice la Escritura. No podemos especular, este es el anticristo, aquel es el anticristo. No. Nosotros debemos estar seguros que es lo que estamos viviendo. Apocalipsis capítulo 1. Fíjese lo que dice. Apocalipsis capítulo 1. Recuerden que este libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Él le dio a Juan. Y dice el verso 1 de Apocalipsis capítulo 1. ¿Sí lo tiene? Aquí dice, ¿la revelación de quién? Aquí Jesucristo le está dando toda la revelación a este hombre que escribió Apocalipsis, que fue su apóstol, Juan. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas o sea, esto tiene que suceder. Estas cosas van a suceder pronto, dice. Aunque nosotros ya hemos visto pasar cientos de años, recuerden que la palabra de Dios dice que un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años para Dios es como un día. Para Dios no existe el tiempo, Él es eterno. Dios no está sujeto a las leyes del tiempo, nosotros sí. Pero dice la palabra de Dios que todas estas cosas van a suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Así es que mira lo que dice el verso 3, bienaventurado el que lee, o sea, todo aquel que se sumerja, que se introduzca en la lectura del libro de la revelación que es el Apocalipsis. Dice que es bienaventurado el que lee. Oiga, hermano, pero es que yo no sé leer. No te preocupes, dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas
en ella escritas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿estamos lejos o estamos cerca? Estamos cerca. Pero el día y la hora nadie la sabe. ¿Se acuerdan que hace 1 o 2 años, creo fueron 2 años, 3, un hombre llamado Harold Camping, que fue pastor en una iglesia en Estados Unidos, que tenía programas de radio, comenzó a dar la profecía que el 13 de mayo del 2013 se iba a acabar el mundo. Y usaba textos de la Biblia, textos de la palabra de Dios para decir, el 13 de mayo es el último día, sálvense quien pueda. Ya estamos en el 2016 y no pasó nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. La persona que no conoce las palabras que están escritas aquí en la profecía, aquí en este libro de la revelación, fácilmente van a ser engañados. Es que cualquiera se puede levantar y decir, viene el fin del mundo. ¿Qué pasó con los mayas? Los mayas dijeron que en qué años iba a acabar todo. Bueno, según los mayas, porque pues a mí ni me consta que los mayas hayan dicho eso. ¿A usted le consta que los mayas dijeron eso en verdad? ¿O no habrá sido una mafufada de un arqueólogo por ahí que dijo, no, sí dice esto? Bueno, ¿y a quién le consta que de veras ahí decía 2012? En el 2012, ¿qué pasó? Se iba a acabar el mundo. ¿Se acuerdan? Hasta una película hicieron, la de 2012. ¿Y qué pasó? ¿En qué año estamos? 2016, y aquí seguimos. Si vamos un poco más atrás, decían, el año 2000 es el año decisivo. Ay, sí se va a acabar el mundo. Ya pasaron 16 años y aquí seguimos. Entonces, ¿qué tan cerca estamos de las cosas que tienen que suceder? A mí no me va a sorprender porque se supone que yo soy hijo de luz. A mí el Señor no me va a sorprender como un ladrón. Si usted anda en tinieblas, a usted sí lo va a sorprender como ladrón el Señor. Muchos se van a llevar la sorpresa de su vida cuando vieran o cuando se den cuenta que el Señor los dejó. Y son cosas que tomar en cuenta porque si vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios me dice que estamos cerca. Pero ¿qué tan cerca? Si Dios no me dio ni la hora, ni el día, ni la fecha en el que se va a presentar por sus hijos o que va a venir por sus hijos en el arrebatamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si Dios no nos deja hora, día, fecha, nada, ¿qué tenemos que hacer? Seguir meditando las Escrituras. Y ahí nos vamos a dar cuenta que el Señor dejó señales, avisos, alertas. Usted va en la carretera manejando, usted va a Acapulco, ahí va en la carretera. No hay quien le diga a usted cuánto tiempo le falta para llegar a Acapulco. ¿En qué se basa usted para decir estamos cerca de Acapulco? ¿O que tomó la carretera correcta? ¿En qué se basa usted para decir, mira, nos faltan 4 kilómetros, nos faltan 50 kilómetros? ¿Qué es lo que le da a usted a entender que está cerca de Acapulco? Los señalamientos, ¿no? Usted ve ahí, Acapulco, 50 kilómetros, váyase poniendo su sombrero, ya está cerca, váyase poniendo bronceador, que ya está a 20 kilómetros, ya empieza usted a sentir el calorcito ahí, sabrosón, de que ya está llegando a Acapulco, y qué suave, qué alegría, ¿no? ¿Qué es lo que le está diciendo que ya está cerca? Los señalamientos. Así es la palabra de Dios. ¿Qué tan cerca estamos? Las señales nos lo van a decir. Los señalamientos. Eso es lo que Dios nos va a decir si estamos cerca o no estamos cerca ya del regreso de Cristo por sus hijos. Así es de que, hermanos, debemos de estar alerta a lo que está pasando en el mundo, pero también en la palabra de Dios. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, verso 10.
¿Cuántos dicen amén? Bueno, desde el verso 6, Apocalipsis 22, verso 6, dice la palabra de Dios, y me dijo, estas palabras son fieles, ¿y qué más? Y verdaderas. O sea, esto no tiene nada de mentira, esto no es un engaño. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hubo algunos años que se levantó un predicador llamado William Santiago. Incluso yo tengo unos escritos de él, pero no porque sea buen predicador, sino porque él se hacía llamar el ángel del Apocalipsis que traía el mensaje para las iglesias. Y él decía, aquí está hablando la Biblia de mí, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y él decía, yo soy ese ángel que Dios envió para que ustedes conozcan las cosas que van a suceder pronto. Mentira. Y dice el verso 7, he aquí, vengo en cuanto, pronto, pero no nos dice la fecha. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Otra vez lo vuelve a decir, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y vuelve a decir en el verso 12, he aquí, yo vengo cuando, pronto, pero no nos vuelve a decir la fecha. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, referencias en la palabra de Dios vamos a encontrar muchas respecto a que Cristo viene pronto, y viene pronto, y viene pronto, y viene pronto, y el tiempo está cerca. Sí, Señor, pero ¿qué tan pronto, qué tan cerca estamos? Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y las guarda y obedece cada una de ellas. Entonces, ¿qué me corresponde a mí hacer mientras? Leer, guardar la palabra de Dios, esperar en Dios, vivir en santidad. Todavía tengo que ser justo. ¿Por qué? Porque estoy esperando que las cosas se cumplan. Pero Dios nos ha bendecido dándonos a conocer estas cosas. ¿Recuerdan ustedes? No sé si los platiqué, que había un muchacho que estaba leyendo una novela. El muchacho estaba leyendo una novela y estaba bien emocionado leyendo la novela y decía, pero ¿qué va a pasar? Híjole, pero ¿qué va a pasar con el muchacho? ¿Qué va a pasar con la muchacha? Y se mordía las uñas y decían, híjole, está bien emocionante. Y su papá veía al muchacho que estaba leyendo con esa intensidad su novela. Le decía, hijo, ¿qué te pasa? Dice, papá, es que está bien emocionante esta novela. Y ya no aguanto, ya quiero leer el final. Y el papá decía, no, hijo, porque ¿qué chiste va a tener después? Con calma, mira, hasta que llegues al fin. Pero el niño no se aguantó. ¿Y qué hizo? Leyó el último capítulo de la novela. Ya empezó a leer que el muchacho se salva, que también salva a la muchacha, y ya bien tranquilo al otro día ya está leyendo su novela, bien calmado, bien tranquilo.
Y su papá lo ve y le dice, oye, hijo, ¿qué? Dice, ¿ya no te gustó mucho la novela que estás leyendo? ¿Ya no te hubo tan emocionado como ayer? Dice, no, papá, pues es que la verdad no me quedé con las ganas y ya leí lo que va a pasar. Por eso ya estoy tranquilo. Es así nosotros los cristianos, ya sabemos lo que va a pasar. Debemos estar tranquilos. Pero ¿cuántos viven angustiados, nerviosos? Si ya sabes lo que va a pasar. Mucha gente tiene miedo de morir, tiene miedo de ir al más allá. Ya sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Pero ¿qué dice el Señor? Vengo pronto, vengo pronto. ¿Qué pasa con esos familiares que se han ido a vivir lejos? Y un día te hablan por teléfono y te dicen, ¿cómo estás? Te he extrañado, mira, no te he podido ver, pero ¿sabes qué? Pronto te voy a ir a ver. Pero no te dice cuándo, nada más te dice pronto voy. Y tú te quedas con eso, ¿no? Pero ¿cuándo es pronto? Si tú confías en las palabras de ese familiar tuyo, sabrás que si te dijo que pronto, es que pronto va a venir. Tal vez si no confías en él, tú digas, pues no creo que venga ahorita, yo creo que se va a tardar en venir. Y el día menos esperado, en el que tienes toda tu casa desordenada, cochina, no trapeaste ese día, todavía traes los tubos en la cabeza, ese día se te aparece y tú no lo estabas esperando. Oye, pero yo te dije que venía pronto, pero es que no me dijiste cuándo, pero yo te dije que venía pronto. Me tenías que haber estado esperando. Y el Señor lo mismo requiere. Si Él ya nos dijo que viene pronto, ¿qué tengo que hacer yo? ¿No tengo que estarlo esperando cada día? ¿Cree usted que el Señor pueda venir hoy? ¿Usted confía en lo que le dice Él? ¿Cree que Él pueda venir hoy? Yo tengo que vivir cada día de mi vida creyendo que Él puede venir hoy. Aunque Él no venga, no quiere decir que Él me está mintiendo. Si Él me dijo que pronto, es que pronto va a venir. Pero ahí empieza. Por eso la importancia de conocer también la palabra de Dios. Acompáñenme a Daniel capítulo 9. Daniel, vamos a ir introduciéndonos poco a poco en esto. Esto que le voy a mostrar, hermano, mire, de veras, van a ser cosas que le van a quedar en el corazón. No las vaya a hacer a un lado. Daniel capítulo 9. Verso 1. A su tiempo vamos a meditar con más reflexión el libro de Daniel, porque el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son libros que se compaginan. A pesar de que tienen una diferencia entre ellos de cientos de años, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son libros que se complementan uno al otro. Y vamos a estar usando Daniel y vamos a estar usando Apocalipsis porque ambos son libros netamente proféticos, o sea, profecías ya de los últimos tiempos. Usted encuentra tanto en Daniel, obviamente en el libro de Apocalipsis. Y la mayoría de los libros de la Biblia tienen profecías, unas que ya se cumplieron y otros que están por cumplirse. Pero mire lo que dice Daniel capítulo 9, verso 1. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel. Aquí luego nos da a conocer quién es la persona que está hablando y escribiendo estas palabras. Yo, Daniel, miré atentamente en dónde dice, ¿a qué libro se refiere? A la palabra de Dios. Dice que él estaba estudiando la Biblia. Yo miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. O sea,
¿Qué libro estaba leyendo Daniel? ¿Cuál? Fíjate, Daniel estaba estudiando el libro del profeta Jeremías. Y ahí encontró en el libro de Jeremías que se iban a cumplir las desolaciones de Jerusalén en ¿cuántos años? 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole, fíjate, en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y ahí empieza Daniel a interceder por el pueblo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, ya que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual han caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Y ahí sigue Daniel orando, orando y orando. Dice el verso 19: oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. El pueblo de Israel estaba siendo cautivo, y dijo Dios en Jeremías que 70 años iban a ser cautivos en esta tierra, pero ya se habían cumplido los 70 años. Por eso Jeremías estaba orando, pidiéndole perdón a Dios, porque Señor, ya se cumplieron los 70 años que tú dijiste que íbamos a estar cautivos. Y mira lo que dice el verso 20: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando, ¿qué creen? El varón Gabriel, o sea, el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría. O sea, Dios escuchó la oración de Daniel. Es más, Daniel todavía ni terminaba de orar y Dios ya había mandado la respuesta con el ángel Gabriel. Daniel todavía estaba orando cuando se le apareció Gabriel y le dijo: Dios me mandó para darte sabiduría y entendimiento. Verso 23: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Fíjate, desde que empezó a rogar Daniel, Dios le dio la orden para ir y enseñarle a Daniel la visión de Jeremías, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí empieza todo, hermanos.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí está hablando, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Dice el verso 25, sabe pues y entiende, mire la imagen de aquí, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Se acuerdan que estudiamos Nehemías, el libro de Nehemías? Nehemías capítulo 2, donde Nehemías, al darse cuenta de las condiciones del muro, ¿se acuerdan que vimos esa serie de Edificando el Muro? Bueno, es a lo que se está refiriendo Gabriel, que le está diciendo a Daniel aquí. Desde la salida de la orden, o sea, desde que se dio la orden para que Nehemías restaurara el muro, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Fíjate, vamos por partes. Espero que no se revuelvan con esto. Habrá 7 semanas. Aquí cada semana son semanas de años, no son semanas de días. Son semanas de años las que se tienen que considerar, porque si usted quiere usar semanas de días, no va a concordar nada de lo que dice la profecía. Son semanas de años. Y aquí dice Gabriel a Daniel, desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. El Mesías príncipe que menciona aquí es cuando fue la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Y dice que habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 7 semanas, dice, pasaron primero. Si son 7 semanas en años, estamos hablando de 49 años. Tuvieron que pasar 49 años para que Nehemías terminara su labor de reconstruir los muros. Pasaron 49 años. Dice aquí 7 semanas. Cada semana es 7 años. 7 por 7, 49. Entonces estamos hablando de 49 años. Pero aparte dice, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 62 semanas. Si hacemos la multiplicación de 62 por 7, ¿cuánto nos da? A ver, los matemáticos. ¿Cuánto es? 62 por 7. ¿400 qué? ¿Seguro? Entonces, ¿cuánto es la suma de 400 qué? Más 49. ¿400 qué? Ahí está. 69 semanas. ¿Se acuerdan, o no sé si ustedes han leído o conocen mucho acerca de la semana 70 de Daniel? Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a esta profecía, desde Nehemías hasta la entrada triunfal han pasado 69 semanas, o sea, 483 años. Sin embargo, Gabriel le da la visión a Daniel de que tenían que ser 70 semanas. ¿Cuántas semanas faltan entonces? Una semana. ¿Y cuánto es una semana de años? 49. 49 años. 7 por 7, 49. Bueno, tenemos 483 años, pero deberían de ser 490. Nos falta una semana, son 7 años, ¿ok? No quiero revolverlos. Entonces,
69 semanas, 483 años. Nos falta una semana, entonces nos faltan 7 años. 7 años. Ponme la imagen que sigue, hijo, por favor. Entonces aquí está. El decreto de Artajerjes, la reconstrucción del muro, Nehemías 2 del 1 al 8, la visión de Daniel que le mostró Gabriel. Han pasado ya 69 semanas, 483 años. 69 por 7, 483. Daniel 9, 25. Entonces, 69 años, ya 69 semanas ya se cumplieron de esta visión. Pero falta una semana. Dice el verso 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida. ¿A quién? ¿A quién se le va a quitar la vida? Fíjate. Han pasado los primeros 7 años, luego los siguientes 434, ya pasaron las otras 62. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, aquí ya está hablando de la muerte del Mesías, la crucifixión, Daniel 9:26. Entonces, se supone que ya pasaron 69 semanas, nos falta una. Pero esa semana no se ha cumplido. ¿Hasta cuándo se va a cumplir esa semana? Nosotros estamos aquí, de esta línea blanca a esta línea blanca. Esto, digamos, es la línea del tiempo de la profecía. Entonces, la crucifixión se dio ¿en qué año? En el año 33. Para el año 70, un poquito más para acá, vino la destrucción del templo con Antíoco Epífanes, lo que está hablando aquí en el verso 26. La destrucción, la devastación. Ya se cumplió esa profecía de que el Mesías tenía que morir, la devastación del templo. Entonces nosotros vivimos ahora en este tiempo, que es la era de la iglesia. Y falta una semana por cumplirse. Dice el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, esto va a ser importante para hacer una base de todo lo que vamos a aprender. Esta línea del tiempo va a seguir. Esto solamente es una introducción, pero vamos a ampliar de esta línea blanca a esta, la voy a ampliar y vamos a ir poniendo todas las cosas, todas las profecías que están escritas en Mateo 24, Lucas 21, en el Antiguo Testamento, todas esas profecías que Cristo nos dijo que iban a servir de señales para saber qué tan cerca estamos ya de su regreso. Y esta línea blanca, ¿qué significa? El arrebatamiento. Entonces nosotros estamos viviendo en esta época ahora. ¿Qué es lo que está esperando la iglesia hoy? El arrebatamiento. Nosotros estamos esperando que se cumpla esto que está aquí en esta línea blanca. Terminando o dando paso al arrebatamiento, ¿qué termina? La era de la iglesia. Ahí ya. Si usted ha leído, o como información se lo digo, en Apocalipsis 1 habla de la iglesia, Apocalipsis 2 habla de la iglesia, Apocalipsis 3 habla acerca de la iglesia, pero a partir de Apocalipsis 4 no vuelve a aparecer la iglesia en Apocalipsis. ¿Dónde va a estar la iglesia en ese momento? ¿Por qué ya no se menciona la iglesia? Apocalipsis 4 no vuelve a mencionar la iglesia aparece hasta el capítulo 19, pero ya regresando con Cristo. ¿Dónde está la iglesia en ese momento? Pues ya se fue en el arrebatamiento. Termina la era de la iglesia, termina todo este tiempo de gracia que Dios está dando a los hombres, porque dice la palabra de Dios que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Estamos viviendo tiempos de gracia, tiempos de predicación, tiempos del evangelio, donde tenemos que darle a conocer a la gente la salvación de Dios.
Pero en algún punto de esta línea estamos nosotros parados. Pero exactamente qué punto. ¿Estaremos todavía cerca de aquí? ¿Estaremos a la mitad? ¿O ya estaremos cerca del arrebatamiento? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta en qué parte de esta línea estamos parados la iglesia? ¿Y qué dijo Cristo? Bueno, cuando vean que todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Entonces, a partir del próximo domingo, Dios mediante, vamos a ir estudiando cada una de las señales de los últimos tiempos que están escritas aquí. Y nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir observando qué tan cerca estamos de que se cumpla esta parte, el arrebatamiento de los creyentes. Aquí en el arrebatamiento desaparece la iglesia de la tierra. La iglesia ya no se vuelve a mencionar en Apocalipsis. A partir de Apocalipsis 4, la iglesia desaparece del mapa en la tierra. Ya la iglesia no se contempla en esos momentos y da comienzo, ¿qué cosa? La última semana, que es la semana 70 de Daniel. Aquí está, los últimos 7 años es el comienzo de lo que es la tribulación o la gran tribulación, y que está escrita aquí en Daniel 9, verso 27. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta exactamente dónde estamos los cristianos. Si es verdad lo que dicen los científicos, que estamos a 3 minutos ya. Si es verdad lo que ya dicen muchos predicadores, si usted es constante persona que consulta en internet, que escucha muchas predicaciones, y que ya por ahí alguien dice, ya tal día, tal hora va a venir el Señor. Armando Alducin se atrevió a decir que en septiembre nos íbamos en el arrebatamiento, lo cual no pasó tampoco. Que después dijo él que habíamos malinterpretado lo que él dijo, pero no creo que todos nos hayamos equivocado. Así es de que no podemos nosotros poner fechas. Nadie, óigalo bien, si usted ve a alguien en internet, un predicador, el que se llame, si le dicen alguna fecha acerca del rapto, ese es falso profeta, porque nadie sabe la hora, ni el día, ni el año, ni el mes, no se sabe. De que estamos cerca, la Biblia nos lo dice, estamos cerca, está pronto todo. Pero, ¿qué tan cerca estamos? ¿Estamos ya cerca del arrebatamiento? ¿Estaremos por aquí? ¿Estaremos ya cerca de esta línea? ¿Qué faltará? ¿Qué faltará para que se dé el arrebatamiento de los creyentes y se vayan con Cristo al cielo? Porque la Biblia no solamente nos habla de lo que va a pasar aquí en la tierra sobre esta línea, sino que allá arriba, durante los próximos 7 años de esta línea blanca en adelante, allá arriba van a estar sucediendo cosas también, porque la iglesia va a estar allá con el Señor, en lo que se llama las bodas del Cordero, pero vamos a tener 7 años de pachanga allá arriba con Dios, mientras que aquí en la tierra, sufrimiento, plagas, todas las cosas que dice la palabra de Dios que van a venir sobre la faz de la tierra, cosas tremendas que nunca se han visto, van a suceder en estos 7 años. Por eso Dios urge que la gente siga escuchando el Evangelio, que se predique la palabra de Dios, que si tú no estás bien con Dios, que si tú sigues todavía en tu vida de pecado, tú sigues todavía ofendiendo a Dios, que te sepas de una vez que aquí en esta línea negra tú no te vas para arriba, tu vida va a seguir así, sobre esta línea negra, y lo más seguro, si tú no quieres vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que va a ser un habitante seguro de la gran tribulación. En la Biblia nunca vas a encontrar instrucciones para la iglesia de cómo vivir la tribulación. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a estar en la tierra. Y van a comenzar muchos sucesos a partir de aquí, van a comenzar muchos sucesos que también vamos a estudiar, todas las cosas que van a suceder, las 7 copas, los 7 sellos primero, las 7 trompetas, los juicios que van a venir sobre la tierra, las plagas, todas las cosas tremendas que van a venir sobre los seres humanos. Y lo estamos viendo. Dios nos está dando una probada de las cosas que van a suceder pronto. Hoy la gente está confundida, vive completamente
en angustia, en incertidumbre, porque no saben qué es lo que viene. Pero la gente tiene esa sensación de que algo va a pasar. Que si el calentamiento global, que si ahora la plaga que se está dando a través de los mosquitos del Zika, que ya está invadiendo toda América, es una plaga. Esas son las plagas que nos habla el Señor en la palabra. Ese mosquito, el Zika, que ya está en México también. Ese mosquito es de allá del continente africano, está aquí en América. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en estos tiempos es cuando se aparece? Si desde 1940, 42 lo descubrieron allá en África, ¿por qué en el 2016 ese mosquito ya está en nuestro continente? Y no solamente transmite la plaga del Zika, sino que ese también es transmisor del dengue, del chikungunya, también esa enfermedad. Ese mosquito es capaz de transmitir esas 3 enfermedades. En Brasil está acabando con la tranquilidad de los pobladores. Las mujeres embarazadas, si son picadas por este mosquito, los niños salen con males en el cerebro. A una persona normal lo pueden picar y no pasa nada, pero a las embarazadas hacen que los niños nazcan con deformaciones en la cabeza. Incluso están naciendo con las cabezas más pequeñas de lo normal. Y ese mosquito ya está llegando aquí a México. 18 casos estaban diciendo ayer que ya hay aquí en nuestro país. Y la presidenta de Brasil ayer dijo: perdimos la guerra contra esta plaga, no sabemos qué hacer. La Organización Mundial de la Salud tampoco sabe qué tiene que hacer, no han encontrado una vacuna, no han encontrado una cura, están nerviosos. ¿Por qué? Porque no saben las consecuencias a largo plazo que puede traer esta plaga. Y no solamente es el contagio, la transmisión por el piquete del mosco, sino que vía relaciones sexuales también se puede transmitir, lo acaban de descubrir. Entonces se puede volver una plaga incontrolable que puede causar mucho daño y que ya está causando muertes en Brasil. Entonces son cosas que usted no había visto antes. Diga lo que usted diga. Estaba platicando con este compañero ateo y él me decía: pues, guerra siempre ha habido. Si tú ves la historia, es que él casi terminó su universidad y sabe mucho, pero de la Biblia no sabe nada. Y él dice: si tú conoces, siempre ha habido guerras, y si tú lees, las guerras existen desde entonces, sí. Pero el siglo XX, te voy a decir una cosa, el siglo XX es el único siglo en la historia de la humanidad que ha tenido 2 guerras mundiales. Y estamos cerca, en el siglo XXI, de la Tercera Guerra Mundial. Antes no había eso que tú dices siempre ha existido. Y esas son señales que la palabra de Dios nos dibuja en Mateo 24, Lucas 21, acerca de los últimos tiempos. Y habrá guerras, y habrá rumores de guerras, y se levantará nación contra nación, reino contra reino, y lo estamos viendo. Se están levantando los árabes, el grupo islámico, el grupo ISIS, los Hamas, están levantándose, quieren desaparecer a Israel. Israel es otra profecía que la palabra de Dios nos da ahí, que yo creo es la más importante que se tenía que haber cumplido, que lo mismo que le comenté a este compañero ateo, que porque él quiere pruebas de que Dios existe, y le dije: hay una prueba que no me vas a poder negar acerca de la existencia de Dios, y tiene un nombre: Israel. Él como odia a los judíos, los odia con odio jarocho. Sin embargo, Israel es una prueba precisa, clara de la existencia de Dios. Dios profetizó que Israel iba a regresar a su tierra y que ya nadie lo arrancaría de ahí, nadie sacaría a Israel de su tierra. Israel fue nombrado nación en 1948, volvió las Naciones Unidas a nombrarlo un país soberano, libre, y le dieron su territorio, y a partir de ese año nadie ha podido con Israel. Esa es una de las más grandes profecías de los últimos tiempos, que se cumplió ante los ojos de todo el mundo y que hoy sigue vigente. Entonces, todo eso lo vamos a estudiar. ¿Qué tan cerca estamos del arrebatamiento? Yo, hermano, si a mí me dicen dónde estamos, yo les digo que estamos aquí, en este punto. Perdón que le dé la espalda. Estamos en este punto, estamos cerca de que Cristo venga
por la iglesia. No hay nada más que cumplirse. Usted se va a dar cuenta las señales de los últimos tiempos. Así es de que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero la palabra de Dios dice, he aquí vengo pronto. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Así es de que vamos a ampliar este espacio. Entonces esto ya se cumplió lo de Daniel. Esta parte ya está cumplida. Esto ya queda atrás en el pasado, pero ya se cumplieron 69 semanas. Nos falta una semana. Vamos a ampliar este espacio, lo vamos a hacer grande para ir colocando las señales que se han estado dando y que Cristo nos mencionó, y usted se va a dar cuenta cómo ya se cumplieron. Vamos recorriendo la línea del tiempo. Israel ya se cumplió, todas las profecías de la palabra de Dios. ¿Qué nos falta para que se dé esto? El arrebatamiento de la iglesia. Así es de que, hermano, yo digo que estamos por aquí la iglesia ya. Si empezamos a recorrer el tiempo, ¿qué momento nos falta para el arrebatamiento? Estamos por aquí. Eso ya no hay ninguna duda. Pero si usted quiere conocer al anticristo, si usted quiere ser testigo de la tribulación, pues siga viviendo como vive, pecando, ofendiendo a Dios, haciendo lo que le gusta, no tenga temor de Dios en lo que hace, siga viviendo la vida como a usted le guste, y yo le aseguro que usted va a vivir en carne propia la última semana de Daniel, la gran tribulación, que también la vamos a estudiar paso a paso. La gran tribulación, el anticristo, el falso profeta, la última religión mundial, el último gobierno humano. Después de la gran tribulación, la última semana, el regreso de Cristo, la segunda venida. Después de la segunda venida, el milenio. Y todo ese mapa profético lo vamos a tener aquí ampliado, detallado, para que usted pueda ir anotando, apuntando y viendo cómo se van dando las cosas en orden cronológico, para que tenga bases como buen cristiano y no se deje apantallar ni por los mormones, ni por los testigos contra Jehová, ni por los católicos romanos, sino que usted sepa cómo van a ser las cosas en los últimos tiempos, y espero y le pido a Dios que aproveche toda esta oportunidad que tiene ahora de conocer la palabra de Dios. Amén. Así es de que vamos a ponernos de pie. Me faltó una imagen. Sí, ahí está, mire. Mateo 24:3, y es lo que vamos a comenzar el próximo domingo, estando Jesús en el Monte de los Olivos. Aquí vienen las preguntas curiosas de los apóstoles, ya sabe, como siempre pasa. Señor, dinos cuándo serán estas cosas, y qué, ahí está subrayado, y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Mateo 24:3. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Así déjalo. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que nos vas a permitir conocer a partir de hoy. Gracias por ayudarnos, Señor, y darnos el entendimiento y poder ir colocando las cosas en su lugar, Señor. Debemos ir conociendo los tiempos en que vivimos. Gracias, Señor, y rogándote que estés con nosotros. Las cosas, Señor, tienen que suceder y van a suceder, y pronto. Guarda esta iglesia, Señor, protégela, que los que se congregan aquí sepan valorar lo que tienen ahora, Dios. Puede llegar el día en que extrañen la iglesia, la predicación de la palabra, y más nos vale vivir en santidad, Dios, porque el tiempo está cerca. Así es que te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.